Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por sumarse a nuestra conferencia de prensa del día de hoy. Les traemos cifras y datos muy interesantes sobre el ramo de seguro de gastos médicos. Y hoy nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS, quien hará una presentación y después pues tendremos nuestra sesión de preguntas. Adelante, Norma. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, verdaderamente me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les agradezco su interés por acompañarnos. Y bueno, vamos a conversar sobre la importancia del seguro de gastos médicos en nuestro país. Yo creo que vale la pena el destacar sobre todo alguna información relevante y darnos cuenta cómo este seguro pues sigue apoyando de manera muy importante pues a las familias mexicanas. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina. Bueno, fíjense que nos han cuestionado mucho si el seguro de gastos médicos sigue estando en los mismos niveles en los que había estado en los últimos años. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que cada vez más se ha generado una mayor conciencia de la necesidad de contar con esta protección. Finalmente, los seguros somos un mecanismo de financiamiento, un mecanismo que le permite a las personas, pues, acceder a una atención médica cuando desafortunadamente lo requiera, ¿no? Ante algún evento, un accidente, una enfermedad, etcétera. Y lo que hemos visto, pues, es que el número de personas protegidas con un seguro de gastos médicos aumentó 50% en la última década. Si lo vemos en número de asegurados, pues tenemos hoy cerca de 12.750.000 personas aseguradas con esta protección. Y si lo vemos como porcentaje de la población con gastos médicos, bueno, pues tenemos cerca del 10% de la población asegurada. Esto también ha sido un avance muy importante y si lo comparamos contra cuando empezaba la pandemia, veníamos de niveles de 9% de porcentaje de la población con gastos médicos. Esto, pues sin duda, lo que nos indica es, pues, este esfuerzo que tenemos que hacer, pues, por llevar esta protección a la población. También deja claro que durante la pandemia, pues, las personas se dieron cuenta de cuál era la importancia de contar con un seguro de gastos médicos y cómo sacó adelante a muchas familias. Si me ayudan con la siguiente. Esta gráfica pretende, pues, resumir, alguna información relevante. Como yo les había dicho, tenemos 12.75 millones de personas que cuentan con el seguro de gastos médicos, ¿sí? Y de estos, pues, podemos también apreciar el monto acumulado al cierre de del año pasado, que se pagó justamente por este concepto, 87.397 millones de pesos. Sí, y también nos han preguntado que más o menos cuánto cuesta en promedio un siniestro, cuánto le cuesta a la aseguradora, y finalmente es un reflejo de lo que costaría una atención médica, son 129,000 pesos, que es algo que difícilmente, pues, tenemos ahí guardado para cuando se necesite, ¿no? Entonces, esto indica claramente está influenciado, pues, por aquellas enfermedades que pudieran ser un poco más largas o un poco más costosas. Si me ayudan con la siguiente. Fíjense que este dato también es muy interesante. Eh, Muchas veces se consideraba que el seguro de gastos médicos tenía que operar, eh, pues, brindando la mejor atención a los asegurados, y eso es lo que hemos buscado. Hace muchísimos años, muy probablemente varios de ustedes no se acuerdan, cuando uno tenía un seguro de gastos médicos,
lo que hacía era ir a un hospital en caso de requerir alguna atención y luego tramitar un reembolso. La aseguradora nos devolvía esos gastos médicos que nosotros habíamos erogado para podernos atender. Y yo creo que de aquí también pues viene este nombre, ¿no? El seguro de gastos médicos, porque me regresaba la aseguradora pues todos aquellos gastos que yo había tenido que ejercer para atenderme ante un accidente o una enfermedad. Pero poco a poco, pues las aseguradoras también se dieron cuenta de la necesidad de apoyar a las familias pues de mejor forma y entonces tienen convenios con hospitales y con otros proveedores y pagan directamente sin que el asegurado pues tenga que eh, presentar una tarjeta. Imagínense pues por los montos que habíamos comentado, ¿no? Un monto promedio. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es que 8.7 de cada 10 pesos son pagados por las aseguradoras directamente a hospitales y a otros proveedores. Y esto, pues sin duda, es en beneficio del asegurado y puede tener la protección en el momento que lo necesita sin afectar sus recursos. Dentro de las principales coberturas de los seguros de gastos médicos, pues tenemos los pagos a los hospitales, también los medicamentos que se utilicen, algunos estudios de diagnóstico, ¿sí? Los honorarios médicos y algún otro tipo de gastos en función de la propia póliza que se contrate. Y bueno, pues esta lámina, pues lo que trata de ver es cómo ha venido pues evolucionando el seguro. Les digo, antes, hace muchos años, pues era básicamente de reembolso y ahora lo que podemos ver es que esta proporción pues es pequeñita, 13%. En el 13% de las ocasiones se tramita el reembolso y a veces puede ser pues porque fue solamente una atención de urgencia, algo muy, muy rápido y no tan costoso. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Cuando nosotros vemos toda esta información, pues nos damos cuenta de la gran relevancia que tiene el sector asegurador. Sin embargo, el número de asegurados, tener asegurado el 10% de la población, pues nos parece que todavía es muy bajo, ¿no? Y esto, pues, lo que implica es la necesidad de redoblar esfuerzos y estos esfuerzos implican, entre otras cosas, pues tener un poquito más de educación financiera, acercamiento con las personas y el poder explicarles para qué sirve este tipo de seguros y cuándo se tienen que contratar, ¿no? Hay ocasiones en las que alguna persona nos dice, oye, eh, fíjate que a mi mamá le encontraron cáncer, ¿puedo contratar un seguro? No, aquí el seguro es justamente para prever este tipo de cosas. Y mi respuesta a veces es, pues ya no puedes asegurar un coche cuando ya te lo robaron. No, el chiste es prevenir y estar muy atentos a lo que pueda pasar. Lo mismo ocurre aquí. Los seguros normalmente los compramos pues para enfrentar alguna enfermedad que hoy no tenemos, cualquier imprevisto. Fíjense que algo que también es bien interesante, en otras conferencias de prensa les había yo mencionado que el gasto de bolsillo que tenemos rondaba alrededor del 42% y era un nivel de los más altos para los países de la OCDE. Pero recientemente la Secretaría de Hacienda nos da a conocer que derivado pues, de la pandemia y en los últimos 3 años, este gasto de bolsillo pues se ha incrementado y es del 49.4% de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona se enfrenta a alguna enfermedad, pues no va a la seguridad social, porque a lo mejor no tiene el derecho, tampoco cuenta con un seguro de gastos médicos y entonces tiene que enfrentar directamente con pues su gasto corriente este tipo de situaciones.
Es lo que se conoce como el gasto de bolsillo. Sale del bolsillo de las personas para poder enfrentar alguna atención, pues médica. Y bueno, pues desafortunadamente, pues este tipo de situaciones vulnera la estabilidad financiera de las familias. Y vaya, algo relevante es también ese 49%, casi 50%, lo que nos demuestra es que las personas están enfrentando los gastos de salud eh, de manera privada, ¿no? No necesariamente quiere decir que estén yendo a un hospital, pero pues sí una consulta médica privada, pues en con cualquiera de los prestadores médicos que lo ofrecen. Bueno, aquí también lo que podemos ver es en esta lámina el costo de las enfermedades, evidenciar la necesidad de contar con algún mecanismo de financiamiento de la salud. Y lo que estamos señalando es el costo medio nacional por siniestro por año. Es decir, lo que estamos viendo es, por ejemplo, en 2013, el costo medio que pagaban las aseguradoras por siniestro era de 34,244 pesos. ¿Sí? Si nos vamos al 2019, este costo era de 81,733 y vemos que al cierre del año pasado, pues este costo fue de 129,113 pesos. Entonces, pues esto también lo que nos está marcando es pues la necesidad de contar con algún mecanismo que nos permita pues enfrentar este tipo de situaciones. Si me ayudan con la siguiente lámina, también vemos que el mercado del seguro de gastos médicos es un mercado con un gran dinamismo. Aquí lo que podemos ver es cómo ha venido también moviéndose la prima, pero algo que es bien interesante y me gustaría destacar es que en el 2015 teníamos 31 empresas de seguros que ofrecían estas coberturas de gastos médicos. Fíjense que hoy en día tenemos 37 empresas que están ya ofreciendo estos seguros. Entonces, lo que estamos viendo es que, pues, es un mercado que tiene un gran potencial y en donde el tener cada vez más competidores, pues también permite que las personas puedan elegir a la empresa que mejor les convenga. Con el plan también hay muchos planes, hay diferentes opciones y el poder elegir pues entre toda esta gama de productos. Si me ayudan con la siguiente, aquí lo que podemos ver es cómo se divide. Tenemos la operación general, se llama accidentes y enfermedades, esta operación de seguros que tiene distintos ramos. El ramo más relevante tiene una participación de 93% y es el ramo de gastos médicos. Le sigue un ramo que se conoce como accidentes personales, que como el nombre lo dice, solamente cubre aquellos gastos que se requieren por algún tipo de accidente, 4%, la cobertura es muy particular, y los seguros de salud, 3%. Si vemos los seguros de gastos médicos únicamente, podemos ver también que tenemos distintas modalidades. Los seguros individuales tienen una participación de 52%. Los colectivos son aquellos seguros que son ofrecidos por las empresas a sus empleados. Entonces, bueno, vemos aquí que es un seguro que ha venido madurando mucho porque las personas lo compran de manera pues más relevante, 52%, para ellos o para sus familias. Si me ayudan con la siguiente, aquí lo que podemos apreciar es, en el caso de accidentes personales, también hay una participación mucho más relevante, 60% de las personas lo compran de manera individual, colectiva, 40%, que son las que ofrecen las empresas, y en el caso de salud, tenemos de manera individual 53% y en las colectividades 47%, ¿no? Son estas que ofrecen
las propias empresas. Si me ayudan con la siguiente lámina, lo que podemos apreciar es que el monto total pagado año por año, pues ha observado también una tendencia creciente, ¿no? Lo que nos dice es, por ejemplo, que entre el 2012, por poner un ejemplo, y el 2022, pues el monto de siniestros pagados pasó de 30 a 87. Esto está en miles de millones de pesos, lo que significa pues un alza de 194.5%. ¿Sí? Son simplemente tendencias y aquí lo que estamos viendo pues es esto que veíamos reflejado en el costo medio por siniestro también se ve reflejado pues en el costo completito que ha estado pagando la aseguradora. Claramente 2020, 21 y 22 todavía se veían influenciados por la etapa COVID. Recordemos, yo les señalaba también en algunas conferencias de prensa anteriores que el COVID sin duda se posicionó como la enfermedad que fue más relevante para las aseguradoras el año anterior, ocupaba el número 1 sin lugar a dudas, ¿no? En esta lámina lo que podemos apreciar es que a nivel nacional, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México son las entidades con un mayor número de asegurados. Registran, por ejemplo, la Ciudad de México, 5.621.733 asegurados, ¿no? Los estados con menor número de asegurados son Oaxaca, Campeche, Guerrero y Tlaxcala. Tlaxcala, por ejemplo, registra únicamente 14.088 asegurados. Aquí también quiere decir que necesitamos hacer un esfuerzo, pues, para tratar de llegar a todos los estados con la misma relevancia. Si me ayudan con la siguiente, también de acuerdo a los datos que tenemos acumulados al cuarto trimestre del 2022, Baja California Sur, Querétaro, Baja California y Guerrero registran los mayores costos medios por siniestro, al registrar 108.081, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, 85.757 Querétaro, 84.064 California y 83.472 en Guerrero. ¿Sí? También cabe destacar los altos costos medios que se registraron, por ejemplo, en Quintana Roo, 81.828, en Chihuahua, 80.626, y Colima, ¿no? Con 77.466 pesos. Podemos ver la Ciudad de México trae un costo promedio de 49.505. Esto también muy probablemente pues nos habla de, por un lado está influenciado por el número de asegurados, también por otro, pues por las opciones que hay para atenderse frente a una situación de gastos médicos. Siguiente lámina es también muy interesante. Si me ayudan, por favor. Y lo que podemos ver, les decía yo, cuando veíamos las cifras al cierre del 2021, en la columna más alta se posicionaba COVID. Afortunadamente, ya tuvimos un cambio y lo que podemos ver de acuerdo a los datos más recientes para el 2022, el seguro de gastos médicos, bueno, primero hay que decirlo, pagó más de 50.000 millones de pesos para padecimientos como el cáncer y otros tumores. Esto yo creo que es un dato relevante de manera acumulada, pues les digo, más de 50.000 millones de pesos por cáncer. Estos ocupan también la primera posición dentro de los padecimientos más frecuentes, ¿no? Y le siguen otros padecimientos con 17.84 mil millones de pesos, algunas enfermedades del sistema respiratorio, que estas sí podemos localizarlas fácilmente,
10,000 millones de pesos, ¿sí? Algunas otras, como enfermedades del sistema cardiovascular, con cerca de 7,97 mil millones de pesos, y enfermedades, por ejemplo, del sistema osteomuscular, con 7,75 mil millones de pesos. Entonces vemos cómo se recompuso afortunadamente, y bueno, pues esto nos muestra, después de COVID, cuáles son las enfermedades que más comenzaron a enfrentar las personas. Algunos conocedores dentro de las compañías de seguros dicen que el cáncer pudo haber también destacado una situación en la que durante la pandemia muchas personas no fueron al tratamiento que les correspondía, un poco por miedo, y en otras la detección oportuna se tardó un poquito más. Por eso se posicionó como el número uno en cuanto a los, pues al pago en siniestros. No, y aquí podemos ver también que enfermedades inmunológicas congénitas, cáncer del sistema nervioso, son los padecimientos con los montos promedios más altos, ¿no? Y aquí podemos, a diferencia de la lámina anterior que hablaba de monto acumulado pagado por el sector asegurador, aquí sí tenemos montos promedio. Por ejemplo, enfermedades hematológicas, ¿no? Tenemos 4,2. Enfermedades de cáncer y tumores está en 2,6 millones de pesos en promedio, ¿sí? Enfermedades del sistema nervioso, 2,667. Algunas otras enfermedades congénitas o genéticas, 2,58. Alguna hemorragia intracerebral, 2,57, ¿sí? Que pues de alguna manera indica pues el nivel de gasto que tendría que realizar una familia si tiene que enfrentar este tipo de enfermedades, pero no cuenta con un seguro de gastos médicos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Lo que queremos aquí destacar es que, bueno, creo que con las láminas anteriores nos ha quedado claro cuál es la relevancia de poder contar con un seguro de gastos médicos, el poder acercarnos a un especialista que nos diga cuál es el seguro que más nos conviene, que más requerimos. Y bueno, pues decirles que la industria de seguros sigue siendo una industria sólida, una industria solvente, triplica el monto del capital que requiere por ley, ¿sí? Y a pesar de que yo les he dicho en otras ocasiones que el COVID se ubicó como el primer siniestro más grande que ha enfrentado la industria, pues podemos ver que el sector sigue siendo muy sólido, solvente, pues para seguir enfrentando todas las responsabilidades y obligaciones que asume con los asegurados. Esto es lo que les queríamos platicar. Ojalá resulte también de su interés. Y bueno, pues estamos atentos por si hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Mauro Álvaro Montero, de Eje Central. Adelante, Mauro. Hola, buenos días, tardes, perdón, ya son tardes. Sí, Mauro. ¿Verdad? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿cuál es el factor? Vi varios números, pero no vi uno que me interesa. ¿Cuál es el factor que más impide que los mexicanos adquieren un seguro de gastos médicos mayores? Y una segunda pregunta es, ¿cuál es la causa principal que empuja a los que sí tienen un seguro de gastos médicos mayores a comprarlo? ¿Cuál fue la principal causa que ustedes han visto que estos consumidores han tenido o se han inclinado para poder adquirir un seguro de gastos médicos mayores? Sí, mira, no vienen las láminas esto porque realmente en las láminas lo que presentamos fueron los padecimientos más, son los padecimientos más importantes o las enfermedades, ¿no? Muchas veces lo que nosotros hemos detectado, las personas
en primer lugar, no adquieren un seguro de gastos médicos, muchas veces porque no entienden las coberturas o porque creen que no se va a necesitar. Y al no entender las coberturas, me voy a me voy a expresar de esta manera. El seguro de gastos médicos a veces no se entiende que es un seguro que te permite financiar los gastos que podrías enfrentar si llegas a enfermarte. Es un seguro que se compra justo para prevenir esta situación. Desconocen que existen distintas gamas de productos, distintos costos, que hay tantas aseguradoras que lo ofrecen. Y entonces, muchas veces lo que ocurre es, oye, ¿por qué? Y a nosotros de repente nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué crees? A mi mamá le encontraron esto. ¿En dónde le compro un seguro? Es un poquito de, de, de educación lo que tenemos que hacer, educación financiera y educación para que vean en qué momento, y digo educación pues financiera, porque al final te permite solucionar una situación de un gasto imprevisto. Entonces, es por ello que para nosotros es muy importante el destacar para qué sirve un seguro. Sirve para enfrentar un riesgo que todavía no tiene, un riesgo futuro, incierto, no sabes si va a llegar. Es en donde nosotros tenemos que trabajar mucho. Y bueno, por otro lado, a veces consideran que son productos muy complejos y a veces no se entienden. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Es muy importante, en mi opinión, pues que tengan el acompañamiento de un experto de seguros que les permita también encontrar la cobertura más adecuada para las personas. Eh, no se necesita tener un producto muy elaborado, muy sofisticado, pues para poder atender las principales situaciones que enfrenta una familia. Eh, Vaya, y les digo, hay tantas gamas y tantas posibilidades que esto podría ser algo muy relevante, ¿no? Y aquellas personas que lo han adquirido, pues normalmente son personas que están mucho más conscientes a poder enfrentar, vaya, dicen, prefiero tener un desembolso pues, de manera periódica, vamos a decir, yo puedo pagar a veces, estos seguros son anuales, pero yo puedo pagarlos de manera mensual, no necesito pagarlos de golpe, prefiero tener un desembolso cierto cada mes y no tener que enfrentar un gasto extraordinario, pues ante una posible cirugía, un accidente, etcétera. Son las personas, pues, que tienen un poco más de eh, acercamiento al seguro, las que los adquieren, ¿no? Eh, bueno, esa es una buena respuesta. Y en la parte económica, ¿crees que está siendo, o sea, hay gente que diga, bueno, sí me gustaría tener un seguro de gastos médicos, pero pagar un seguro de gastos médicos equivale, como somos cuatro de la familia, equivale a que yo desembolse el 50% de mi capital, de mi ingreso, porque no tengo un salario, un ingreso fuerte en mi hogar. Entonces, pues solamente es una ilusión para mí poder acceder a un producto de ese tipo y solamente lo veo pasar, lo entiendo, lo comprendo, veo la realidad de que se necesita, pero mi realidad económica me impide. ¿Eso también es parte o eso yo estoy imaginando que no existe? Eso también es parte, pero fíjate que es bien interesante esta pregunta que tú haces. Muchas veces no sabemos que hay otro tipo de productos o que hay productos más económicos o una gama que sea accesible a las necesidades de la persona. Hay muchas veces seguros de tipo indemnizatorio que pueden adaptarse muy bien, ¿no? Hay algunos que son, por ejemplo, de ayuda hospitalaria, no son esos seguros con grandes sumas aseguradas, porque a veces uno dice, no, es que necesito un seguro de gastos médicos y te estás imaginando el seguro costosísimo que, que te permite irte a atender al extranjero,
¿no? O que te permite atenderte en los hospitales de gamas más altas. No, existen coberturas que se pueden adaptar muy bien a cada familia. Por eso es muy importante el acercarse a un experto que te ofrezca una cobertura que sea adecuada y accesible para ti. Hay mucha infraestructura hospitalaria razonable que uno puede acceder, ¿no? De manera muy, muy sencilla. Y también buscar sumas aseguradas, no sumas aseguradas enormes, sino aquellas que estén acotadas a enfermedades más frecuentes. Eso también es muy importante. Yo creo que todo esto nos ayuda finalmente a generar mayor conciencia y a darnos cuenta de lo que se puede tener. Muchas veces en algunas escuelas venden coberturas de gastos médicos, por ejemplo, para los muchachos, ¿no? En universidad. Y estos seguros también son bastante accesibles, nada más hay que ver, pues, estas sumas aseguradas, los hospitales en donde se pueden atender y te sacan de muchísimos apuros. Yo creo que eso es lo que a veces nos hace falta, el poder buscar distintas opciones, y hay opciones para todos. Claro, pues muchas gracias por la respuesta. No, muchas gracias, Mauro, a ti. Gracias, Norma. Luz Helena Marcos de Expansión. Adelante, Luz Helena. Creo que no nos escucha. No nos Mientras voy a escucha. Luis Adrián Vázquez del asegurador. Bueno, voy a leer su pregunta. ¿Qué Ajá. tanto ha cambiado la dinámica de trabajo y la empatía de los diferentes proveedores de servicios para mejorar los costos médico hospitalarios? ¿Qué tendría que ocurrir para que el seguro de gastos médicos logre ser mucho más asequible para la población? Sí. Eh, Fíjate que es esta parte de qué tendría que hacer, voy a empezar por esta última que va muy ligada a lo que ya habíamos platicado, ¿no? Para que sea mucho más asequible, hay muchas, hay distintos tipos de productos, hay muchas coberturas. Yo creo que lo que se necesita es de verdad tener una detección real de cuáles son mis necesidades, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es mi ingreso familiar? ¿Sí? Y qué porcentaje estoy dispuesto pues a invertir en este tipo de productos, ¿no? Hay veces que uno dice, ay, quisiera una cobertura muy amplia, la que me cubra el mayor número de cosas, ¿no? Pero a veces uno debe de verdad de cuestionarse, a ver, eh, vo si algo me llega a ocurrir, si me llego a enfermar, ¿a qué hospital iría? Pues normalmente busco algún hospital en el que yo me sienta relativamente tranquilo, que esté cerca de la casa, ¿sí? Y entonces, tratando de utilizar este tipo de situaciones, pues vas buscando cuál es el producto que mejor te permite cumplir con este tipo de expectativas. Y normalmente, pues en el momento en el que tú tienes con claridad qué es lo que necesitarías, eh, cuánto crees que podrías enfrentar con una enfermedad. Hay distintos tipos de productos. Por ejemplo, hay algunos que son indemnizatorios y que tienen una suma asegurada, acotada, para alguna enfermedad. Vamos a decir, digo, Dios no lo quiera, ¿no? Y toco madera, un cáncer. Dices, bueno, pues si yo buscara un producto con una suma asegurada, ¿cuánto más o menos necesitaría, pues, para tener una atención digna? Eso es lo que tendrías que poner, ¿no? Y no me estoy yendo a montos muy altos, son montos que verdaderamente sacan, a una persona de un apuro. A lo mejor, si quieren sentirse muy muy cobijados, pues yo les digo que una cobertura, en general, una cobertura de 1,000,000 de pesos podría sacar de muchos apuros a muchas familias. Por ejemplo, el costo de una neumonía
debe de andar entre una neumonía típica donde una persona dure una semana en terapia intensiva y salga a los pocos días, pues debe de andar entre los 600, 700,000 pesos. Entonces, así es como uno podría pensar qué es lo que, qué es lo que yo requiero, ¿no? Para atenderme. O también pensar, ¿para qué lo voy a ocupar? Si tengo acceso a otro tipo de atención, pues a lo mejor completar para aquellas enfermedades que pudieran ser catastróficas de acuerdo a mi nivel de vida, a mi estatus, al que estoy acostumbrado, etcétera. Pero les digo, no se necesita algo demasiado sofisticado y de verdad seguros, a veces mucho más acotados, sacan pues sacan de un apuro a las personas, ¿no? Yo he visto familias que tienen seguros de 100,000 pesos y con eso pueden cubrir pues una cirugía pues de estas urgentes, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, depende mucho de lo que se esté buscando. Y bueno, ¿qué se tiene que hacer? Fíjate que nosotros desde la asociación no tenemos ninguna negociación con los proveedores de servicios médicos. Lo que sí sabemos es que las compañías de seguros tienen convenios con las propias, con los prestadores de servicios y ellos pues están negociando constantemente pues los mejores precios, la mejor atención y eso es lo que nosotros queremos al final, ¿no? Que nuestros asegurados pues tengan pues el mejor servicio con el mejor costo posible. Eso es lo que te podría yo comentar. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Genuario Rojas del asegurador. Recientemente la AMIS ha denunciado la presencia de gestores ajenos al sector en la fase de atención a siniestros. ¿Cuáles son las afectaciones para el sector y las compañías que operan seguros de gastos médicos? ¿Qué opinas de los convenios que un organismo del propio sector está realizando con la misma finalidad que la de los gestores, con la cadena de hospitales más fuerte del país? ¿Hay algo más por hacer, dado que el simple aumento en precios de las coberturas parece no ser la mejor solución? Genuario, qué bueno que nos haces estas preguntas. Número uno, la AMIS no ha denunciado. Como asociación, nosotros no, no, no hemos denunciado a ningún gestor. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos viendo directamente el trabajo día a día, ¿no? Cada aseguradora podría realizar sus propias gestiones con las autoridades competentes en caso de que detectaran un hecho y ellos tienen que hacer una denuncia. Eh, Nosotros, como asociación, lo que hacemos es invitar a que los asegurados utilicen los canales institucionales, utilicen a sus agentes de seguros, ¿no? Y cuando tienen, por ejemplo, que programar alguna cirugía, que lo hagan pues a través de los canales institucionales que ofrecen las aseguradoras. Algunos a través de la página web, otros vía telefónica, llenando los formatos. Eso es lo que nosotros hemos hecho a nivel AMIS. Te digo, no, nosotros no, pues no hemos denunciado y no tenemos ni evidencia ni forma de hacerlo, ¿no? Lo que podríamos en algún momento determinado es resaltar o destacar, pues el riesgo de las personas que comparten información o datos personales con personas no autorizadas. Y esto como en cualquier trámite, ¿no? Si yo estoy dejando que una persona que no es funcionario de la aseguradora o que no es mi agente de seguros eh, haga un trámite que me corresponde a mí, creo yo que estamos en un lío porque esa persona puede hacer un mal uso de la información del asegurado.
¿no? Le proporcionas todos tus datos, de qué estás enfermo, de qué te quieres operar, etcétera. Entonces, mi recomendación en ese caso, pues, es que no utilicen gente no autorizada, si la hubiera, ¿no? O si les llegara. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Luz Helena Marcos de Expansión, no sé si ya nos escuche. Si no, voy a leer su pregunta. ¿Cómo se ha comportado la inflación médica en los seguros médicos en el año? ¿Está bajando como lo está haciendo el índice general? Fíjate que es una pregunta bien interesante, Luz Helena. Desafortunadamente nosotros como AMIS no calculamos la inflación médica. Y no te podría yo decir si está bajando como está bajando el índice general. Lo que sí vemos es que hay algunas firmas especializadas que realizan este tipo de estimaciones, como puede ser Willis Towers Watson o puede ser Aon, y con respecto al 2022, sí vemos que están haciendo una estimación ligeramente más abajo de lo que traían el año anterior. No, el año anterior, por ejemplo, ellos proyectaban una estimación del 18% para el 2022 y para este año hicieron una proyección del 15%, pero nosotros no tenemos manera de corroborarlo. Son estudios de Willis y de Aon. No sé Gracias. si... Gracias. Iracema Andrés nos pregunta, ¿cuáles son los principales factores por lo que las personas no adquieren seguros? Esa ya la habíamos comentado hace un momento. Y bueno, lo primero que decíamos es que a lo mejor hay un desconocimiento del tipo de coberturas que hay. A veces no se sabe a ciencia cierta para qué se necesita un seguro. A veces se tiene una idea preconcebida de que son muy caros, de que no sé cuándo se utilizaría. Y bueno, lo que nos hemos topado muchas veces es que cuando ya la persona tiene un gasto encima que realizar porque tiene una enfermedad, es cuando dice, y no compré el seguro, ¿no? Entonces, a veces pueden ser estos factores que nos hacen no tener pues esta idea de hoy voy a comprar un seguro, ¿no? Es eso. Creo que no todos nos levantamos con la idea de por qué no compré mi seguro, sino hasta que lo necesitaba, ¿no? Es algo en lo que tenemos que trabajar, mucho tiene que ver con educación financiera y bueno, estamos eh, también muy de la mano con Conducef, pues haciendo esfuerzos para poder llegar con este tipo de mensajes, pues a la población en general. Es lo que yo podría comentarte. Gracias, Norma. Yuri Torres del Economista, voy a leer su pregunta. Ajá. ¿Por qué o a qué se le adjudica que el costo promedio del siniestro de gastos, el costo haya aumentado? ¿Cuáles son los factores que influyen? Y muchas gracias, Yuri. Es una pregunta bien interesante. Fíjate que, en primer lugar, esto tiene que ver también con, pues, con lo que cuesta la propia atención médica, ¿no? Es bien interesante el darte cuenta que finalmente es un reflejo de lo que a las personas nos cuesta podernos atender contra algún tipo de padecimiento. Y sí quiere decir que la inflación que se ha, que se ha visto, pues de alguna manera ha agravado un poquito esa situación, pero no solamente tiene que ver con los costos de la inflación médica. También hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, los avances tecnológicos. eh, Hace muchos años, pues uno decía, no, pues te van a tener que operar de la vesícula, ¿no? Porque ya es imposible el dolor,
pues era con un método tradicional y después migró a otros métodos, pues ya con aparatitos, laparoscópicos, etcétera. Esto, pues lo que hace finalmente es, al ir mejorando también la tecnología, pues puede ir teniendo algún incremento en los costos, ¿no? La innovación tecnológica finalmente, pues también implica que haya algunos costos diferentes. No, otras cosas que también yo te podría decir, y no me encanta mencionarlo, pero eh, también podríamos suponer, de acuerdo a todo esto, y lo hemos visto, pues que han cambiado los hábitos de salud de los mexicanos. Hay a veces mucha falta de prevención que puede generar que se agraven las condiciones de salud. Y hemos notado también que en algún tipo de enfermedades, pues las personas no van a atenderse hasta que ya están en una situación en que en que ya es más grave, ¿no? Esto lo pudimos ver también durante la pandemia. Muchas personas que decían: "Ay, no, tengo un dolorcito, pero no, mejor no voy porque no me vaya a contagiar de COVID", dejaron de acudir a revisiones periódicas. Y cuando llegaron, pues, se enfrentaron a otro tipo de situaciones. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el cáncer, que algunas personas de plano, teniendo ya la enfermedad, dejaron de asistir a sus sesiones periódicas. Entonces, esos son los factores que yo te comentaría que han agravado o que han implicado que el costo promedio del siniestro aumente. Y te digo, algo que es muy triste, pues, es en esta situación epidemiológica que estamos enfrentando en México, ¿no? A veces la falta de prevención, los hábitos de ejercicio, etcétera, pues son lo que también puede estarse viendo reflejado en los costos. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Favor de especificar el costo de los seguros de gastos médicos, los rangos de precios y los rangos de precios que tienen. Que en la asociación nosotros no podemos hablar de rangos de precios, porque realmente no los tenemos, no los conocemos. Por ley de competencia no podemos platicar sobre costos ni nada. Entonces, pues, yo aquí creo que lo más adecuado sería, pues, que pudieran platicar con un agente de seguros que les dé distintas opciones y que ustedes vean más o menos en dónde andan los rangos. Nosotros, desafortunadamente, no podemos hacerlo. Y les digo, no contamos con la información. Muchas gracias, Norma. Y voy a leer una pregunta de Roxana Hernández de Yo Agente. ¿Existe algún tipo de material que la AMIS genere con respecto a este tópico para que los agentes de seguros puedan compartir con sus clientes? Con respecto ¿en A, general o a qué tópico? a, a gastos médicos, pues podríamos compartirles esta presentación con las cifras con mucho gusto. Sí. Y no sé, de repente generábamos algunas infografías con la parte COVID, por ejemplo, la relevancia de contar con un seguro. Este, podríamos con mucho gusto verlo y pues está este material, ¿no? Que es abierto a todo el público. Muchas gracias. Voy a leer una última pregunta de Melina Ochoa, reportera de Uno TV. Ah, ¿Cuánto fue el apoyo de las aseguradoras a las familias por COVID al último corte? ¿Y en qué lugar quedó esta enfermedad en seguro de gastos médicos? ¿Hay cifras de la población asegurada por gasto médico en embarazadas? mm, fíjate que este último dato no recuerdo. Si tenemos algo de embarazadas, déjame checar, voy a buscar aquí muy rápido. Tenemos algunas cifras por concepto de atención a embarazo, pero
Déjame checar, a ver si tengo algo. A ver si tengo algo por aquí. Mira, en la parte de COVID durante la pandemia, yo decía que este fue el siniestro más grande que se presentó en general en todo el sector asegurador. Entonces, sin duda alguna es el siniestro número uno también para la parte de gastos médicos. No estábamos hablando ya de que está conformando pues más de 3,000 400 millones de dólares, ¿no? Este monto, pues, sin duda supera a todas las catástrofes y a todo lo más, pues, a todos los siniestros que el sector asegurador ha hecho frente, ¿no? Con las últimas cifras que tenemos, en la parte de gastos médicos, el sector pagó alrededor de 26,765 millones de pesos. Ese es el monto acumulado que se pagó. Eh, Apoyamos con esto en gastos médicos a 51,486 familias. Y el monto promedio pagado a cada uno, bueno, si yo dividiera estas personas atendidas contra el monto total, a cada uno le tocó alrededor de 520,000 pesos como monto promedio. ¿No? Esto simplemente es un dato puntual porque sabemos que algunos costaron menos y otros pues, se fueron a varios millones. Esos creo que son los datos que tenemos y fíjate que de embarazo ahorita no tengo las cifras, pero podríamos con mucho gusto generarlo. Te lo Muchas gracias. proporcionamos después. Gracias, Norma. Y tenemos una última pregunta de Alinea Archundia de La Razón de México. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Alina. Sí. Muchas gracias. Quisiera solamente precisar sobre este gasto, que hay, este gasto promedio por cada siniestro. Esto es por, digamos que es por una familia, si tiene ese seguro médico, ¿es lo que tiene que hacer por cada miembro de la familia? Esa sería una pregunta. La otra, comentaban que, bueno, el hecho de que el 90% de la población carezca de un seguro de gastos médicos mayores, comentaban ustedes que básicamente es por desconocimiento, ¿no? Porque no entienden las pólizas, ¿no? En su gran mayoría por falta de educación financiera también, ¿no? Mi pregunta es también, y aquí digo con otra parte de lo que ustedes comentaban, decían que donde hay más población con una póliza de este tipo es Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México, ¿no? Que finalmente son las poblaciones, digamos que un tanto, si me permiten el término, con mayor poder adquisitivo, porque pues para una, no sé, se me ocurre, ¿no? Una persona a lo mejor de la sierra o que esté en situación de marginación, pues a lo mejor puede entender el seguro de vida, pero difícilmente lo puede adquirir, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tanto también están haciendo las aseguradoras para poder, digamos que bajar, ¿no? O definitivamente el bajar, digamos, estos niveles de costos para la población con menor poder de compra, o definitivamente un seguro de gastos médicos es prácticamente un artículo de lujo? Gracias. Sí, mira, yo creo que es muy interesante todo lo que nos estás preguntando. Por un lado, el costo promedio que nosotros estamos presentando aquí por siniestro es de todos los siniestros que presentaron las aseguradoras, en donde tengo distintos tipos de enfermedades y tenemos, vaya, padecimientos bien diferentes, ¿no? A lo mejor una atención que se requirió por lo que tú quieras, ¿no? Uno fue accidente, otro fue una enfermedad larga, otros pueden ser enfermedades catastróficas. El monto promedio lo que hace es, de todo lo que pagué, lo divido entre el número de siniestro. Y entonces lo único que estamos mostrando es cómo ha venido evolucionando este monto promedio, que lo que nos da a entender o lo que nos empieza a explicar es, pues, que ha habido una tendencia
creciente, ¿no? Considera todos los eventos que pueda haber para la aseguradora. Puede haber algunos que son muy sencillos, los ambulatorios, donde pues fue una cosa muy rápida, entró al hospital y salió. Son costos chiquitos y puede haber otros costos catastróficos. Lo único que señalamos aquí es si a todos les hubieran pagado lo mismo, ¿en dónde andaría ese nivel? Eso es lo que significa, este es un indicador global, esto es lo que significa el costo promedio. Y la otra cosa que mencionas, vaya, nosotros hemos detectado que muchas veces las personas no adquieren un seguro porque a veces no le entienden a la cobertura o no creen necesitarlo. Pero sin duda alguna, otro factor que ya habíamos mencionado tiene que ver con el costo. Y también este producto, si yo tengo una familia que tiene un ingreso promedio, deberíamos de ver el tipo de producto al que podría acceder. Claramente, si estamos hablando de personas como lo que tú dices, ya en una situación de pobreza extrema, pues lo primero que hay que hacer es cubrir las necesidades más relevantes, ¿no? Vaya, no estamos soslayando que efectivamente el factor económico de las familias tiene que ver también con el poder o no adquirir un seguro de gastos médicos. Pero es igualito para otras cosas, el poder ahorrar o no. Lo primero que hay que hacer, pues, es atender las necesidades básicas de la familia, pero una vez que la persona o la familia tiene una necesidad básica, sí consideramos que es muy importante el que incluyan un porcentaje de ese ingreso, pues para evitar riesgos financieros mucho más altos, ¿no? Al final, y vaya, y también voy a decir otra cosa, si esa familia quiere atenderse en el sector de servicio médico privado, si una familia está bien, tiene seguridad social, pues, y tiene esa alternativa, pues tampoco se vuelve así tan dramático, ¿no? Como, como cuando no tienes este tipo de cosas, cuando eres un profesionista independiente, eh, y al final te va a costar pues el tener que cubrir una enfermedad. El punto finalmente yo creo que es identificar cuál es la situación de la familia, qué necesidades tiene y buscar una cobertura que pueda adaptarse a esto. Al final es más barato cubrir, les decía yo, un monto mensual que la totalidad de una enfermedad. Y este tipo de productos pues se venden en distintos lugares, ¿no? A través de la gente, a través de instituciones financieras, microfinancieras, etcétera. Yo creo que eso es lo que hay que tomar en consideración. No es que yo haya dicho que, o a lo mejor me di a entender mal, ¿no? Pero claramente lo primero que tengo que hacer es cubrir mis necesidades básicas y después de eso, proteger el patrimonio que yo tenga y mi salud. Pues muchas gracias, Norma, y les agradecemos a todas y a todos que nos hayan acompañado en esta conferencia de prensa. Que tengan una estupenda tarde. Muchísimas gracias.